Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Apambu Talks. Hoy vamos a hablar de igualdad y de los cambios recientes que ha sufrido la Ley 3 del 2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y que en España se ha convertido en el marco legal para estos asuntos. Los recientes decretos 901 y 902 del 2020 introducen cambios importantes y que por supuesto traen consigo retos para las compañías que deben cumplir con ellos. Para hablar de este tema, hoy hemos invitado a Nuria Tintoré, que es consultora en temas de género y responsable de esta área en ingeniería social, una consultora en responsabilidad social y que es uno de nuestros partners en Apambu. Nuria tiene un grado en estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en mujeres, género y ciudadanía de la Universidad de Barcelona. Lleva ya varios años trabajando y dedicada a la consultoría y creemos que no podemos tener una mejor invitada para hablar de este tema. Así que Nuria, am, gracias por haber aceptado la invitación. De nada, a vosotros, encantada de estar aquí colaborando con Apambu desde otra perspectiva, obviamente. Fantástico. Nuria, como hay poco tiempo para esto, simplemente hemos organizado unas preguntillas en las que creo que tú puedes orientar muy bien a las organizaciones que nos siguen en redes Ujú. sociales y demás, y que siguen los Apambu Talks con mucho juicio. Y para empezar esta conversación, quería preguntarte, tú tienes un conocimiento bastante amplio del tema y quisiera empezar esta conversación con una especie de contexto de cómo estamos en España en términos de igualdad dentro de las organizaciones. Hemos avanzado desde que se impulsó esta ley en el 2007. ¿Realmente crees que ha servido? Y también si es posible en este tiempo hacer un pequeño comparativo de cómo estamos en relación con los demás países en Europa. Ujú. Bueno, a ver, así como un poco de contexto, ¿no? Como bien has dicho, la ley 03/2007 es como nuestro marco legal en España. Esta ley pues, ha sufrido diversos cambios, entre ellos pues, los más importantes los del año pasado, ¿no? Y los del año anterior también, 2019. Un poco si ha servido y si nos ha permitido avanzar. Yo creo que fue una ley súper ambiciosa en su momento, sí, fue muy pionera y se ha quedado un poco coja en su implementación, principalmente por los cambios políticos que ha habido en nuestro país. Fue una ley que fue liderada y propuesta y aprobada por un gobierno de izquierdas, ¿no? Por un gobierno socialista, y después vino un gobierno más de derechas que no la aplicó tanto al pie de la letra, ¿no? Un poco esto también pues ha hecho que nos cueste un poquito más implementarla y nos cueste un poquito más creérnosla entre todos, ¿no? Aunque en su momento fue muy pionera y realmente fue muy importante, ¿sí? Para todo el universo feminista sobre todo. Yo creo que es positivo y que está muy bien que el Estado obligue a las empresas a atender estos temas, ¿no? Creo que es muy positivo porque al final, poniendo una obligación legal, estamos haciendo y obligando a las empresas a que miren esto, más allá de para cumplir su obligación legal, por supuesto, ¿no? Sino para también aprender y ver que se pueden gestionar las empresas desde otra perspectiva muy diferente, ¿no? Y que cuando nos abrimos a otras perspectivas realmente vemos otras maneras de trabajar y vemos otras maneras de trabajar que también nos van a enriquecer a nuestra propia manera de trabajar, ¿no? Un poco ampliar un poco nuestro horizonte y nuestras miras. Solo que me preguntaba es si realmente ha servido, ¿no? Y cómo estamos en España ahora a nivel de igualdad de género. A ver, tengo que decir que he revisado pues, un informe de igualdad de género que compara un poco España con la Unión Europea, etcétera, y respecto a la Unión Europea estamos bastante mejor, ¿de acuerdo? El estándar de la Unión Europea se rige pues, por un índice que han creado como específico, ¿no? que controla diversas dimensiones, pues entre ellas controla temas de dinero, controla temas de tiempo, sobre todo de conocimiento, de trabajo, temas de salud también, de poder y de violencia, ¿sí? Aquí tengo que decir pues, que España estamos bastante bien en todos los ámbitos y sobre todo donde sí que hemos visto un cambio muy importante respecto a 2007, ¿no? que es cuando se aprobó esta ley, es a nivel de poder, ¿sí? Sobre todo a nivel de poder público. Es decir, tenemos muchas más mujeres implicadas en política y en cargos importantes. Y esto lo podemos ver en el gobierno que tenemos hoy en España, ¿no? Un gobierno que es socialista con Podemos, una coalición, y donde hay muchísimas mujeres. De hecho, creo que prácticamente el 50% de los ministerios son mujeres, ¿no? Eso también se extrapola que tenemos pues, unos parlamentos autonómicos y generales, ¿no? que también hay mucha representación femenina. Y eso es muy positivo porque al final no dejan de ser pues, modelos en los que las niñas también se pueden ver reflejados, ¿no? Es una opción más y podemos llegar a estos puestos de poder. Más allá de a nivel político, ¿no? En las organizaciones. A ver, sí que es verdad que hemos avanzado, pero tenemos que avanzar más.
nos falta bastante, ¿no? Y así como para que tengáis un poco datos básicos, ¿no? Pues aún a día de hoy, 1 de cada 3 personas en consejos de administración son mujeres, solo 1 de cada 3, ¿de acuerdo? No llegamos a ese 33%. Además, pues hay una patente segregación horizontal y vertical, es decir, las mujeres no llegamos a los puestos de poder en el mismo número, ¿no?, que los hombres, y además no llegamos a los mismos puestos de trabajo que los hombres, ¿sí? Estamos bastante estancadas en nuestra dedicación a qué nos dedicamos. Aparte de esto, pues también, como sabéis, existe la famosa brecha salarial, ¿no?, que es un índice que nos ayuda, pues, a controlar la desigualdad salarial, y hablaremos más adelante de ella, pero que en 2019 en España pues, se situaba en el 23,4%. Eso quiere decir que las mujeres cobramos a día de hoy un 23,4% menos que los hombres, ¿no? Y siempre durante el mes de noviembre aparece, pues a partir del día de hoy las mujeres ya empezamos a trabajar gratis, es decir, del 15 de noviembre, por ejemplo, hasta final de año, todos estos días ya no los cobramos, ¿no? Un poco haciendo esta comparativa. Y otra cosa que también, otro dato que también me ha parecido muy interesante comentar es el índice de parcialidad, ¿no? Es decir, cuántas mujeres trabajan a jornada parcial y cuántos hombres lo hacen, ¿no? Y es bastante representativo pues, que los hombres trabajan en jornada parcial, no llega a un 7% de todos los hombres que trabajan en España, en cambio las mujeres trabajan en jornadas parciales casi en un 23%, ¿no? Que eso también creo que afecta bastante. Así que un poco esta es la perspectiva general, ¿no?, de cómo estamos en España y cómo estamos en España versus Europa, que estamos bastante bien, quiero decir, ¿no? No es Vale, un eh, país de los que está peor. vale. Digamos, teniendo en cuenta este panorama que planteas y muy seguramente quienes toman las decisiones en lo público se dieron cuenta que todavía hay cambios por hacer y se necesita avanzar mucho más dentro de lo público y dentro de lo privado. Como lo mencionaba en la introducción, el año pasado se introdujeron cambios a través de 2 decretos y a mí me gustaría que nos contaras un poco sobre cuáles son esos principales retos que tienen las empresas hoy para adoptar estas modificaciones legales. A ver, estos cambios que llegaron el año pasado son respuesta ya a un Real Decreto anterior, ¿no?, que era el 06/2019. Este Real Decreto lo que hacía o lo que se vio desde el gobierno que era necesario era guiar mucho más a las empresas a la hora de elaborar planes de igualdad, ¿de acuerdo? Un poco el punto en el que estábamos antes es que sí que existía como una estructura mínima de un plan de igualdad, pero más allá de esto nadie fiscalizaba, ¿no?, quién hacía estos planes de igualdad, cómo se hacían, etc. Y un poco la misión de estos nuevos reales decretos es pues, fiscalizar, ¿no?, y realmente guiar muchísimo más a las empresas a cómo tenemos que hacer estos planes de igualdad para que realmente pues, tengan los contenidos necesarios y nos ayuden a mejorar en temas de igualdad a todos, ¿no?, sobre todo a las organizaciones en este caso, que están obligadas. Como bien has dicho, son 2 reales decretos diferentes. El primero es de 901. Este está súper centrado en todo lo que son planes de igualdad y en su contenido, ¿no? Al final nos marca muy estrictamente cuál tiene que ser el contenido mínimo de un plan de igualdad y no hablo solo a grandes rasgos, ¿no?, sino que realmente nos marca pues, todo lo que tenemos que contabilizar a nivel pues de plantilla, de cuánta gente hay en cada categoría, en cada subcategoría, en cada puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Es bastante específica y detallada. Además de esto también pues, entra en temas de crea el registro de planes de igualdad, ¿sí?, para un poco poder fiscalizar desde el gobierno cómo se están haciendo estos planes y el gobierno tiene que validarlos, ¿vale? Y también otro punto muy importante es la negociación colectiva, ¿no? Se le da un peso muy importante a esta negociación colectiva, pues dando paso a los sindicatos, ¿no? Ahora lo hablaremos en más detalle. Y después el Real Decreto 902, al final, está muy centrado en la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, ¿no? Y nos da pues 3 herramientas básicas, que son el registro retributivo, la auditoría salarial y un poco el papel que tiene que tener la negociación colectiva en todo lo que son la valoración de los puestos de trabajo. Esos son los principales cambios así a nivel global. Vale, estabas hablando justamente que en el decreto 901, uno de estos temas en los que se centra justamente esta nueva regulación tiene que ver mucho con el tema del contenido de los planes de igualdad. Esto suponemos que se debe a que lo que se estaba haciendo antes no tenía la calidad que se necesita para eventualmente mejorar dentro de las organizaciones y que la información que, digamos, que deja conocer la empresa de su plantilla y de su organización por dentro, pues no era lo suficientemente
buena, ¿no? No, Eh, exhaustiva, ¿Qué, exacto, qué, sí. qué- qué supone estos cambios para las organizaciones? ¿Cómo se pueden adaptar a esto? A ver, así en términos generales y siendo muy honesta, la ley asusta un poco porque pide muchísima información, ¿de acuerdo? Toda esta información que nos pide es necesaria, pero creo que también nos marca un futuro, ¿de acuerdo? Creo que no es tanto como tenemos que tenerla ya, sino si no la tenemos, empecemos a plantearnos que tenemos que trabajar para conseguirla, ¿no? Esta es un poco también la recomendación que yo les doy a nuestros clientes, sobre todo porque al final es muchísima información, yo entiendo que asusta un poquito, pero bueno, vamos paso a paso, vamos a analizar bien qué es lo que necesitamos, ¿no? A nivel de contenidos, sobre todo es esto, es formación relativa es información relativa a la plantilla sobre todas las áreas de la empresa, es decir, a nivel de recursos humanos, pero también a nivel pues, de formaciones internas que se hacen, a nivel de prevención de riesgos, ¿no? Cuántas bajas laborales existen, por qué motivos, etcétera. Es decir, es muchísima información y se busca hacer una fotografía muy completa de toda la plantilla. También esto es fruto de que creo que para articular, y realmente lo creo así, que para articular un buen plan de igualdad necesitamos tener toda esta información, porque al final la igualdad no se trata solo de los salarios, ¿no? Quiero decir, es Ujú. todo el ecosistema que nos envuelve y es muy importante saber cómo está funcionando este ecosistema para empezar a cambiarlo, ¿no? Porque las desigualdades no son solo de tú me discriminas a mí porque soy mujer, es muchísimo más complejo que esto. Ujú. Ujú. Otro tema que mencionabas es el tema del registro de los planes de igualdad, que esto es algo que ya se venía haciendo desde 2019. ¿Tú crees que esto es un mecanismo realmente efectivo, de transparencia y control, digamos, en términos de igualdad? ¿Y crees que garantiza compromiso, transparencia y calidad con el tipo de información? Y también si nos puedes contar un poco sobre cómo van a funcionar operativamente, este tema del registro de los planes de igualdad. El registro de los planes, como bien has dicho, es un tema que surge con el Real Decreto de 06-2019, en 2019. Y el nuevo Real Decreto de 2020 lo que hace es como regular muy estrictamente, ¿no? Cómo tiene que funcionar. Yo creo que sí, que es un mecanismo pues, de transparencia y de control sobre los planes de igualdad. Al final, un poco, ¿no? Estando en una consultoría de sostenibilidad donde se tratan otros temas, ¿no? Sobre todo, pues, otro de los productos que hacemos y que APAMU también gestionará son los AIMS, ¿no? Son estos informes pues, de información no financiera, ¿no? Al final sí que hay una persona que lo audita y que lo valida, ¿no? Que valida su contenido y por lo tanto lo revisa. Con los planes de igualdad no tenemos esta figura y un poco por eso se ha creado este registro. Yo creo que, y por la experiencia que he tenido hasta ahora, sí que se revisan, sí que se mira que cumplan con la normativa, sí que se revisa que sean realmente exhaustivos, que esté toda la información, etcétera. O sea, creo que es pues, garantizar un poco que los planes de igualdad sirven y que siguen todos una misma línea, ¿no? Porque también, pues trabajando con empresas, a veces pues surgen, ay, pues mira, hicimos un plan de igualdad de 2010 y lo tienes aquí. Son pues cuatro folios con 4 intenciones, que está muy bien porque es un principio, ¿no? Pero tiene que ser más exhaustivo que esto. Y yo creo que sí que es un mecanismo de transparencia. Además, con este registro es público, quiero decir, la gente puede acceder y ver los planes de igualdad. Un poco las empresas tienen la capacidad de poner el límite donde quieren, ¿no? Pero sí que es información pública en ese sentido. Y sobre cómo funciona operativamente el registro. Voy para allá. El tema bueno, de hecho no han creado un registro aparte, sino que utilizan el propio registro que tenemos en España, que es el RESCON, que es de convenios colectivos. Y han creado pues otro subregistro, digamos, especializado en planes de igualdad, ¿no? Pues la misma gente que se encargaba de revisar los acuerdos colectivos revisará también esto y funciona de manera bastante efectiva. Quiero decir, no piden muchísima información. Lo que sí que piden, que es un tema que hablaremos después, es pues, la constitución de la comisión negociadora y el papel de los sindicatos, ¿no? En todo esto. Esto sí que lo revisan bastante. Vale, vale. Otro tema, revisando todo esto, digamos, toda esta nueva legislación, me encontré con que, a ver, que la brecha salarial parece ser otra vez, sigue siendo un problema, y eventualmente esta nueva reglamentación busca, digamos, cerrar esas brechas que existen entre los salarios de los hombres y las mujeres. ¿Nos podrías contar un poquito sobre brecha salarial, qué la causa y
¿qué mecanismos establece la ley para controlarla, ¿no? Para reducirla, de hecho, para mejorar esta situación? Mira, la brecha salarial, así en general, haciendo contexto, porque creo que todo el mundo hablamos mucho y al final no sabemos muy bien qué es, ¿no? Es verdad. Al final es un indicador que funciona en porcentaje, ¿no? Y es la diferencia entre el salario de los hombres y el salario de las mujeres. Esta brecha salarial puede ser ajustada, que quiere decir que considera muy importante revisar pues, todas las condiciones de trabajo que tienen estas personas y hacer que sean realmente comparables, o puede ser no ajustada, es decir, pues comparando tu salario y el mío, que nuestro trabajo no tiene mucho que ver, ¿no? Tú por ser hombre y yo por ser mujer quizá cobramos diferente, ¿vale? Son estas dos figuras. Y después un poco a la hora de interpretar resultados, ¿no? Si una brecha salarial no sale negativa, es que las mujeres están cobrando más que los hombres, y si no sale positiva, es que están cobrando más los hombres. Un poco así de contexto. Sobre la brecha salarial en sí y qué la causa, creo que es importante, y aprovecho esta plataforma, ¿no? También para hacer un poco de pedagogía, que la brecha salarial ahora ya, a día de hoy, no son tanto discriminaciones directas, ¿no? De por ser mujer vas a cobrar menos, sino que es, como decía, ¿no? Fruto de todo el ecosistema de trabajo que tenemos montado y de cómo funciona nuestra sociedad al final, ¿no? Por eso creo que es importante revisar todos los datos y hacer una imagen más completa. Y sobre todo, sus causas más importantes son la segregación vertical y horizontal, es decir, que las mujeres pues, no llegamos a puestos de poder y que además pues, nos centramos, por ejemplo, en un ámbito industrial, ¿no? Pues es muy habitual que las mujeres están en el departamento de administración y los hombres, por ejemplo, están gestionando máquinas, etcétera, ¿no? Esto, por un lado, es importante porque además valoramos los trabajos de manera diferente. Y después también el impacto que tiene la conciliación y el hecho de ser madre en el trabajo de las mujeres, ¿no? Es decir, cómo está impactando esto y este tiempo que necesitamos para ser madres y al final para producir un ser humano que va a formar parte de esta sociedad, que al final nos repercute en nuestro propio trabajo, porque es tiempo que perdemos del mercado laboral, ¿no? Creo que estos dos son las causas más mayoritarias. Además, pues también impacta muchísimo, como he dicho, la valoración de los puestos de trabajo, la política retributiva en sí que tenemos construida, o la clasificación profesional, o también pues, los procesos de selección, ¿no? que podemos aplicar y a quién contratamos y a quién no. Y como decías, cómo aplica o cómo gestiona la ley, ¿no? Esta nueva ley, el tema de la brecha salarial. Sobre todo mediante dos herramientas, ¿no? El Real Decreto 902 lo que hace es un poco darnos, pues, herramientas de transparencia retributiva, ¿vale? Las llama así. La primera de todas, que ya existía previamente, pero este Real Decreto Ley lo que hace es como concretar muchísimo cómo tiene que ser, es el registro retributivo, ¿vale? Al final, lo que quieren que sea es un registro público en el que las empresas lo que hacen es calcular la media y la mediana de los salarios de las personas trabajadoras, ¿de acuerdo? Y un poco comparar hombres y mujeres y calcular a partir de ahí la brecha salarial. Particularidades de este registro, que todas aquellas empresas que tengan una brecha de más del 25% como resultado de estos cálculos, tienen que justificar por qué. Es decir, tienen que ir un pasito más allá y mirar, ¿de dónde me está saliendo esta brecha? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Puede ser que sea pues, porque tengo muchísimos más hombres en puestos de poder y por eso cobran más. Esto no es una discriminación en sí, pero sí que nos está marcando un problema que tenemos en la empresa, ¿no? Hay otra herramienta que aún no está muy definida, que es la auditoría salarial. Un poco este Real Decreto 902, ¿no? Lo que hace es decirnos que cuando hagamos nuestro plan de igualdad y nuestro diagnóstico de igualdad, tenemos que hacer una auditoría salarial. Pero aquí se queda un poquito cojita y nos dice, bueno, pues ya os lanzaremos pues un poco un manual de cómo hacer esto, ¿no? Pero bueno, aún estamos a la espera a ver cuándo surge esto. Es un poco lo que nos pasa con la legislación, que intentan avanzar mucho y luego se quedan cojos de alguna parte y tenemos que esperar, pero bueno. Sí, suele pasar. Solo por curiosidad, y tú que llevas mucho tiempo haciendo consultoría en este tema, ¿alguna vez te has encontrado con empresas en las que la brecha sea positiva, es decir, que las mujeres ganen más que los hombres? Sí, no es una cosa, a ver, no es una cosa rara, quiero decir. Depende mucho, sobre todo nosotros lo que calculamos, que es una cosa que el registro retributivo te obliga a hacer, ¿no? Es la brecha por categoría profesional o por trabajos de igual valor. Entonces, muchas veces te encuentras que depende de la categoría profesional o del sector de actividad en el que estés, pues hay muchísimas más mujeres que hombres trabajando, como puede ser el sector sanitario, y aquí es bastante normal que aparezcan brechas superiores de mujeres.
Es más difícil a nivel global de la organización. Quiero decir, habitualmente, aunque los sectores sean muy feminizados, los que mandan son los hombres. Y ahí sí que es un poquito más difícil. Pero sí, sí que existe, claro que existe. Sí. Vale, bueno saber pues, que hay buenos ejemplos en esto, ¿no? Claro. Am, Otro tema que mencionabas tú cuando hablábamos de los principales cambios es el tema de las comisiones negociadoras, ¿no? Que esto es algo que ya se venía haciendo desde 2019, pero que en el 2020 trató de dársele un mayor impulso. ¿Tú podrías contarnos un poco sobre esos principales cambios? Primero, digamos, primero partamos de qué es esa comisión negociadora, ¿no? Que se introduce en el 2019 y cuáles son esos principales cambios entre la ley en el 2019 y ahora en el 2020 y lo que viene de aquí en adelante. A ver, en España, con el Real Decreto de 2019, el 06-2019, un poco lo que se quería es dar importancia a que, bueno, en España existen pues, los sindicatos, ¿no? Y las empresas, dependiendo un poco de su tamaño y de los trabajadores y las trabajadoras, tienen comités de empresa, es decir, órganos de representación de estas personas trabajadoras, ¿de acuerdo? Y lo que se quiso hacer es que los planes de igualdad no sean solo una cosa que hacen las empresas de mutuo propio o por su obligación, sino que además estén un poco controlados, ¿no? Por estas personas trabajadoras, es decir, que realmente se fiscalice el proceso. Y un poco lo que se hizo es crear esta comisión, ¿no? O la obligación de crear esta comisión negociadora, que es la que tiene que definir y validar el diagnóstico y después el plan de igualdad. Esto se hace para fiscalizar el trabajo, pero también para que realmente sea efectivo y exista un órgano que lo controle y que pida pues, responsabilidades si no se hacen las cosas, ¿no? Y también para que sea realmente adaptado a la empresa. Es decir, si yo en mi empresa tengo muchísimas más mujeres que hombres porque soy del sector sanitario y me marco que quiero más mujeres, no sé si tiene mucho sentido, ¿sabes? No sé si me explico. Esto es como el origen, ¿no? De la comisión negociadora. ¿Qué pasa? Que en 2019 el Real Decreto se quedó un poco cojo en cómo configuramos esta comisión negociadora con todas esas empresas que no tienen comité de empresa, ¿no? Porque el Real Decreto Ley de 2019 lo que hizo es hacer los planes de igualdad obligatorios para todas esas empresas de 50 o más personas trabajadoras. Y cuanto más baja el número de personas trabajadoras, menos comités de empresa existen realmente. Entonces, ahí es donde se quedó muy cojo, que no sabíamos muy bien cómo configurar estas comisiones negociadoras. Claro. El nuevo Real Decreto Ley lo que ha hecho es regular esto, ¿de acuerdo? Y lo que ha hecho es que obliga a todas esas empresas que no tienen comité de empresa a contactar con los sindicatos mayoritarios y que ellos formen parte de esta comisión negociadora. Esto a nivel de lo que yo he podido ver hasta ahora, porque realmente solo hemos ayudado a 2 o 3 empresas a hacer este proceso, Sí. Es positivo en el sentido de que hay pues, una fiscalización, ¿no? de que se está haciendo en estas empresas, pero creo que se tendría que buscar la manera de implicar más a la plantilla de la propia empresa. Quiero decir, está muy bien que venga una persona de un sindicato que al final su papel es defender a la persona trabajadora, ¿no? Pero quizá no tiene el conocimiento que se necesita de cómo funciona esa empresa y de poder adaptar este plan de igualdad, ¿no? Más allá de cumplir la ley estrictamente. Un poco esta es como mi valoración inicial. Tampoco lo he podido trabajar muy en detalle, ¿no? No hemos tenido la oportunidad porque realmente estos reales decretos salieron, bueno, entraron en vigor ahí en enero, quiero decir. Pero sí, esto es el principal cambio que tenemos de paradigma. Vale, y ya para terminar, hemos hablado un poco sobre los principales cambios, sobre brechas, sobre la comisión negociadora, hemos hablado sobre estos nuevos mecanismos que plantean estos nuevos reales decretos y se me viene a la mente una pregunta y es, hay muchas cosas que la ley marca y que en definitiva se vuelven como los mínimos que deben cumplir las empresas y las organizaciones para poder avanzar hacia tener una sociedad mucho más equitativa, igualitaria, ¿no? Pero también hay cosas que no están en la ley y que todavía, en las que todavía se debe seguir trabajando y se deben seguir haciendo muchas cosas. Desde tu experiencia, ¿tú qué consideras que deben empezar a trabajar las empresas o a qué también deberían ponerle cuidado las empresas que quieren garantizar ambientes de trabajo que sean mucho más igualitarios e incluyentes?
Yo creo que lo principal, y creo que es una cosa que digo mucho, pero que tiene mucho sentido, es que se tiene que formar muy bien a las personas. Es decir, es muy importante que formemos muy bien a las personas de recursos humanos, que al final son las que van a contratar o no contratar, van a aplicar o no el convenio colectivo, todo lo que es el tema de clasificación profesional, los que van a, pues, a crear complementos diferentes, ¿no? Para valorar lo que sea. Creo que es muy importante que tengan una formación realmente buena en lo que es aplicar la perspectiva de género en la creación de todo este entorno. Eso por una parte. Después también creo que es muy importante formar a todas las personas trabajadoras al final. Si lo que queremos son entornos de trabajo que realmente sean respetuosos con la igualdad, es muy necesario que todo el mundo tenga conocimientos de cómo tratar no solo a las mujeres, que obviamente, ¿no? Pero a todo ese colectivo LGTBI que también está ahí y que también pues, puede herir sensibilidades diferentes, ¿no? Depende de las actitudes, etcétera. Una cosa que me encuentro mucho, ¿no? Es esta es la igualdad que os importa. Bueno, es la igualdad por la que empezamos. A Claro. partir de ahí se abre la veda a hablar de muchas cosas, ¿no? Pero si no somos capaces de intentar empatizar con el 50% de la población, menos vamos a empatizar con el resto, ¿no? O con las personas pues, con una diversidad funcional física o intelectual. Quiero decir que creo que hace falta muchísima formación y muchísima sensibilización en estos temas, ¿no? Y otro tema que creo que más temprano que tarde tienen que abordar las empresas es qué papel juegan ellas en todo el entorno de violencias, sobre todo en la lucha contra estas, ¿no? Creo que es una cruzada un poco también particular mía, pero es un tema que también nos ha salido en diversas comisiones negociadoras con sindicatos, ¿no? Que es lo que echan más en menos en falta de estos reales decretos, que al final no tenemos un apartado específico de violencias ni nos ayuda a saber cómo las empresas pueden no tanto ayudar a sus personas trabajadoras, sino cómo pueden pues, ayudar a personas trabajadoras a salir adelante de esta situación o ayudarlas a identificar una situación, etcétera, ¿no? Un poco, yo creo que estos tres temas son como los grandes melones que tenemos que abrir en el futuro. Nuria, gracias por tu tiempo y por habernos ayudado a entender un poco de este tema que es complejo, que ahora está muy en boga y, por decirlo así, de moda, y es básicamente una necesidad que tienen hoy las empresas, no solo desde el punto de vista legal, sino también ético y, ¿sabes?, en pro de tener una sociedad mucho mejor que la que tenemos hoy. Gracias por tu tiempo. De nada, muchísimas gracias a vosotros. Encantada de colaborar. Nada, gracias.